Revelado, el increíble momento en que transformé dolor en fuego tras la traición de mi novia. La vida de Javier, un joven de 25 años que vive en un barrio popular de una ciudad hispana, se desmoronó en cuestión de segundos. Todo comenzó una tarde normal en la carnicería de su padre, donde cada pedazo de carne que cortaba contaba una historia de esfuerzo y tradición familiar. Pero la traición lo golpeó como un mazo, haciendo que su mundo diera vuelta. Ana, la única que siempre creyó en sus sueños, le había sido infiel con un amigo cercano. Esa revelación lo devoró por dentro, dejando un vacío inmenso en su pecho. El dolor lo inundó, oscuridad y fuego lo consumieron. Cada risa que escuchaba en el barrio ahora se sentía como un cuchillo que apuñalaba su corazón. Javier, con su mirada apagada y su corazón herido, se sumergía en la rutina diaria de la carnicería, donde el sudor y el esfuerzo eran su refugio. La gente del barrio, amando y apoyándolo desde siempre, ahora se convertía en un recordatorio del amor que había perdido. Las risas de los niños, los murmullos de la comunidad, todo le parecía lejano, como ecos de otra vida que ya no podía alcanzar. Su abuela, la matriarca de la familia, lo observaba con ojos llenos de sabiduría, y cuando se sentaron a solas, le habló del verdadero valor del carácter y la resiliencia. El amor y la lealtad siempre se ponen a prueba, hijo, le dijo. Recuerda las historias que te conté sobre mi juventud. Es en esos momentos de dolor donde encontramos nuestra fuerza. Javier, entre la tristeza y la rabia, comenzó a ver su entorno con otros ojos. La carnicería, que antes le traía alegría, se convirtió en un campo de batalla interior. Cada bocado de carne recordaba a Ana y su traición, cada cliente una nueva oportunidad para olvidar su sufrimiento. La comunidad, siempre en su sonido vibrante, parecía estar en constante vigilancia de su metamorfosis emocional. En reuniones familiares y celebraciones, se esforzaba por sonreír. No podía dejar que su dolor fracturara la unidad familiar que tanto valoraba. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la verdadera prueba de Javier llegó durante una celebración comunitaria. La música llenaba el aire, los bailes eran como un canto de esperanza en un mundo donde él solo veía ruina. Pero, de repente, Ana y su amigo aparecieron. La multitud, que antes lo abrazaba con amor, ahora contenía la respiración. Javier sintió que su corazón latía con rabia y dolor. Su dignidad estaba en juego. Un fuego interior lo impulsó a levantarse, una voz gutural le decía que no podía ceder ante la tristeza. Con la mirada ardiente, se enfrentó a ellos. La tensión era palpable. Pensó en su abuela, en las historias de fuerza y superación que siempre le había contado. ¿Se levantaría de las cenizas o dejaría que la traición lo consumiera por completo? El murmullo de la multitud creció, todos esperaban su respuesta. Fue en ese momento, en ese punto de quiebre entre el amor y el dolor, donde Javier supo que su decisión no solo definiría su futuro, sino también el de todos los que le rodeaban. ¿Se alzaría como un guerrero de su propia historia? La revolución de su corazón estaba a punto de comenzar. El sonido de la música se desvaneció, como si el universo mismo detuviera su respiración. Javier sintió la mirada de todos sobre él, pesando como una losa. La impotencia de su dolor se transformó en una chispa, y esa chispa se convirtió en fuego en su interior. Era el momento de responder a la traición con una resiliencia que nunca antes había conocido. Ana sonrió con desdén, como si no pudiera comprender la gravedad de su acto. El amigo, escudero de su traición, se limitó a mirar con una mezcla de burla y algo parecido a la compasión. Javier sintió que el aire se le escapaba, pero también una rabia pura que le llenaba los pulmones.
Recordó las palabras de su abuela: en los momentos más oscuros, ahí es cuando brilla el verdadero carácter. Él no iba a dejar que su historia terminara con un desenlace triste, eso no estaba en sus planes. Con una voz firme que casi le sorprendió, dijo: ¿Qué hacen aquí? ¿Acaso creen que pueden seguir como si nada hubiera pasado? La multitud vaciló, algunos murmuraban. Javier dio un paso adelante, sintiendo que cada mirada lo respaldaba, cada suspiro lo alentaba. Ana lo miró a los ojos, intentando desafiarlo, pero Javier sintió que al final era ella quien estaba expuesta, vulnerable. Me engañaste. Y lo hiciste con alguien que consideraba un amigo. Pero eso no importa. Hoy he venido aquí a recuperar mi voz, a recuperar mi orgullo. Había un eco de verdad en sus palabras, resonando como el tambor de un vallenato. Las palabras eran un puñal afilado, un acto de valentía que incluso lo sorprendió a él. ¿Quién era este Javier que se estaba levantando del suelo? El dolor no había desaparecido, pero estaba transformándose en un propósito, en una fuerza. Los murmullos en la multitud se convirtieron en vítores, algunos incluso aplaudían. Era un clamor de la comunidad, un grito de esperanza. Ana, por primera vez, pareció tambalearse. No puedes hacer esto, le dijo, con una voz temblorosa. Pero Javier ya no le temía. La decepción se tornaba en liberación. Sin darse cuenta, había dejado atrás la sombra de su pasado. Cuando la celebración continuó, Javier realizó un bailoteo, dejando a todos boquiabiertos. Bailaba como si el mundo le perteneciera, como si cada movimiento fuera una forma de despedirse de su dolor. La música lo envolvía, cada nota resonaba con cada golpe de su corazón, que ahora latía fuerte y decidido. La comunidad aplaudía, riendo y disfrutando, volviendo a unirse como una familia. En ese instante, sintió que la vida era más que su tristeza. Era hora de construir algo nuevo, de dejar atrás a Ana y a su traición, y de abrazar la vida que lo esperaba. Se le acercó un grupo de amigos que nunca había perdido la fe en él. Javi, qué bien te ves. Estás brillando, le dijeron. Él sonrió, sintiendo que el apoyo de otros lo llenaba de energía. Pero la llama de su dolor permanecía, un recordatorio constante de que la transformación no era solo para un día. Era un viaje. Mientras la noche se desvanecía, Javier se sintió invencible, listo para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, había algo que se cosía en su pecho, una corazonada de que tal vez Ana no había terminado de hacer estragos en su vida. Aún quedaban secretos que revelar, y aunque había ganado una batalla, la guerra por su paz interior apenas comenzaba. El eco de su propio corazón retumbaba en su mente mientras se alejaba de la celebración, preguntándose: ¿qué otros retos me esperarán? ¿Estaré realmente listo para enfrentarlos? Las luces se desvanecieron poco a poco y el eco de las risas seguía flotando en el aire, como un recuerdo dulce que, a pesar de su calidez, no podía ahogar la sombra que seguía acechando a Javier. Mientras se alejaba de la celebración, sintió que la energía que antes lo había envolvido comenzaba a desvanecerse, y la pregunta que le había hecho al corazón parecía tomar forma en su mente. ¿Qué había detrás de esta aparente victoria? Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, pero sus pensamientos estaban nublados. La imagen de Ana no se borraba y aunque había tomado una postura firme, una pequeña voz le susurraba que tal vez no había terminado aún. Caminó por las calles hasta que sus pies encontraron el camino hacia el parque donde solía pasar horas con su guitarra. Allí, entre árboles y risas lejanas, buscó un espacio tranquilo para ordenar sus emociones, se sentó en un banco y tomó una respiración profunda. La noche era fresca y las estrellas parecían observarlo desde lo alto. Cerró los ojos y trató de recordar el momento en que había sentido que el dolor se transformaba en fuego. Pero también recordaba las palabras sarcásticas de Ana, la traición hecha con esa desconcertante sonrisa. Embargado por las emociones, le dio un golpe al banco en señal de frustración. ¿Por qué?, murmuró, sintiéndose pequeño en comparación con la magnitud de su sufrimiento. ¿Por qué duele tanto? Esto no debería ser así.
Una mariposa nocturna revoloteó cerca de su rostro, y en ese instante algo hizo clic en su interior. La misma libertad que había sentido al bailar ante todos ahora se sentía amenazada. Esa sensación de haber recuperado el control, de haber salido de las sombras, estaba en peligro de ser empañada por los restos de los recuerdos que aún no ataban. Era posible que Ana todavía tuviera poder sobre él, a pesar de todo. De repente, un grupo de adolescentes pasó riendo, sumergidos en su propia burbuja de despreocupación. Una de ellas, con una camiseta de un color vibrante, gritó: «Sigue brillando, amigo». Javier sonrió, conectado por un instante con esa energía joven y sincera. Necesitaba esa conexión, necesitaba recordar que no estaba solo. Tomó su guitarra, que siempre había sido su compañera en los momentos de soledad, y dejó que sus dedos bailaran sobre las cuerdas. Notas suaves emergieron, llenando el silencio que lo rodeaba, mientras su corazón comenzaba a liberar cargas. A medida que tocaba, las emociones lo atravesaban: tristeza, enojo, pero también una chispa de esperanza. Se estaba transformando ante sus propios ojos, y esa idea lo llenaba de un coraje nuevo. Pero mientras el mundo a su alrededor continuaba su curso, una sombra pasó por delante de él. Su aliento se detuvo al ver a Ana. Estaba allí, en el umbral del parque, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para aparecer. Su mirada era intensa y, por un instante, Javier sintió que el tiempo se congelaba. Ella no estaba sola. Un chico al que no reconocía la seguía, como si fuera su apoyo en ese encuentro inesperado. La música en su mente se apagó de golpe. Con el corazón en la garganta, Javier se preguntó, ¿qué quería Ana ahora? ¿Acaso venía a buscarlo para un perdón que ya le había negado? Era como si las piezas del rompecabezas de su vida comenzaran a moverse una vez más, y tal incertidumbre lo llenaba de ansiedad. Esto no ha terminado, pensó. Pero la pregunta latente era, ¿estaría listo para la confrontación que se avecinaba? La noche prometía revelaciones que lo llevarían a un nuevo camino, uno que quizás lo acercaría a entender la traición o, tal vez, a cerrarle la puerta de una vez por todas. Mientras se preparaba, su corazón latía una vez más con fuerza, pero ahora también era un recordatorio de que estaba listo para enfrentarse, por fin, a su verdad. Javier respiró hondo, sintiendo cómo la mezcla de emociones lo ahogaba y lo empujaba a la vez. Quería levantarse, alejarse, esconderse entre la multitud o desaparecer en el eco de su propia música. Pero las miradas de Ana lo atravesaban como dagas. Sabía que no podía evadir lo que estaba frente a él. «Hola, Javier», dijo Ana, desgastando la fragilidad del silencio. Su voz sonaba más suave de lo que él recordó, sin la burla que solía acompañar sus palabras. La mirada del chico que la acompañaba era evaluativa, como si pudiera oler la tensión en el aire. «¿Qué quieres?», respondió Javier, apretando los dientes, intentando contener su ira. Parecía que su corazón palpitaba en un ritmo diferente, desajustado por la presencia de ella. «Vine a hablar, a disculparme». «Por favor, escúchame», dijo ella, sus ojos brillando como estrellas en esa noche oscura. Javier se cruzó de brazos, sintiendo el frío del metal del banco. La afirmación de libertad que había encontrado en su música se desvanecía, siendo atacada por los recuerdos de lo que había compartido con ella. «¿Perdón? ¿Después de lo que hiciste? ¿Cómo se atreve a presentarse aquí, ahora?». Las palabras brotaron de su boca como verbos encadenados, llenos de resentimiento. Desde el fondo, la voz del desconocido comentó: «No sería fácil volver atrás, Ana. Lo que rompes no siempre se puede reparar». Ana desvió la mirada, como si las palabras de su compañero fueran un reflejo de sus propios dilemas. «Lo sé, pero, he estado pensando. Lo que hice fue un error», confesó. Su honestidad parecía desgarrar aún más las piezas de lo que había sido. «Y me duele perderte». La expresión de Javier fue una mezcla de incredulidad y desconsuelo. Había esperado este momento, había anhelado, incluso, que llegara. Pero ahora, frente a ella, un torrente de emociones se desbordaba y a la vez sentía que se formaban muros más altos entre ellos. «No sé si de verdad crees eso».
Todo lo que me prometiste. Todo lo que rompiste. Me estuviste mintiendo en mi cara. Ana dio un paso adelante, el silencio era pesado entre ellos. Pero estuve en un lugar oscuro, Javier. Me dejé influenciar. Nunca quise hacerte daño, realmente. Sus ojos brillaban, llenos de una mezcla de arrepentimiento y lucha interna. El desconocido, que seguía de pie, finalmente hizo un gesto como de hacerse a un lado, permitiendo que el entrelazado de recuerdos y expectativas se deslizaran entre Javier y Ana. Esto es entre los dos, dijo, alejándose unos pasos, como si entendiera que el fuego que los unía había comenzado a arder de nuevo. Javier sintió la presión en su pecho. Todo lo que había vivido, el dolor y la traición, se estaban enredando con la esperanza de una posible reparación. Pero, ¿qué pasaría si volvía a caer? Esa pregunta resonaba con fuerza. ¿Y si esta vez estoy dispuesto a escuchar?, murmuró Javier, sintiendo cómo su voz se quebraba. Un pequeño hilo de esperanza comenzó a tejerse entre ellos, pero la desconfianza seguía acomodándose en su corazón. ¿Qué puedo creer? ¿Qué me garantizas que no volverás a hacerme lo mismo? Ana se inclinó hacia él, sus ojos rojos por las lágrimas. No te puedo garantizar nada, pero sí te puedo ofrecer mi verdad. Tienes que conocer lo que me llevó a tomar esas decisiones. Puedes nombrar mis errores, pero no puedo cambiarlo, solo puedo pedirte que me dejes explicarte. Mientras se preparaba para escuchar, un recuerdo latente y doloroso surgió, aquel día en la playa, donde el sol brillaba, y compartían risas despreocupadas. Volver ahí parecía un sueño distante. ¿Sería posible volver a encontrar lo que un día tuvieron? La brisa nocturna trajo consigo un susurro, un frío que recorrió su piel y lo llevó a preguntarse si realmente quería reabrir viejas heridas. Entonces, hablemos, dijo, intentando engullir su incertidumbre. Pero en el fondo sabía que una decisión, un nuevo camino, se avecinaba. La noche todavía guardaba secretos. Todo estaba pendiente, en el aire, como las notas que aún vibraban en su guitarra. La revelación de Ana. Podía cambiarlo todo, o sellar su destino. ¿Y si lo que estaba por escuchar era mucho más que indiscreciones? Se preparó para la verdad que podría descifrar el dolor en fuego o sumergirlo en más sombras. Estaba listo para poner fin al ciclo o para iniciar uno nuevo. Ana tragó saliva, sus manos temblando ligeramente mientras se preparaba para abrir su corazón. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Javier la observaba con la mirada fija, atrapado entre el anhelo de entenderla y el temor de ser herido una vez más. Él sabía que, para seguir adelante, necesitaba estar listo para escuchar, pero hacer eso significaba enfrentar su propio sufrimiento. Lo que te hice no fue solo un error, fue un desastre, comenzó Ana, su voz quebrándose. Estaba atrapada en un mundo que no comprendía, y me dejé guiar por personas que nunca debieron entrar en mi vida. Creí que lo estaba haciendo por diversión, pero solo me alejé de lo que realmente importaba. Javier frunció el ceño. Las palabras de Ana resonaban, pero no podía dejar de pensar en las palabras vacías que había oído antes. ¿Y por qué debería creer que esto es diferente? Una disculpa no repara lo que rompiste, dijo, con franqueza hiriente. Ana tomó aire, como si cada palabra que saliera de su boca fuera una piedra que añadiera peso a su alma. Te prometo que no vine a jugar. He reflexionado y me he dado cuenta de cómo mi comportamiento afectó no solo a ti, sino a lo que éramos. No solo me lastimé a mí misma, me lastimé a ti, y no quiero que eso siga pesándome. Quiero ser mejor para ti. ¿Para mí? ¿O para ti misma, no? Interrumpió Javier, sin poder contener la frustración. Sus ojos ardían de una mezcla de dolor y desconfianza. Parece que te importa más cómo te sientes tú. No. No es así, exclamó Ana, con un destello de indignación. Te juro que me importa, pero tengo que ser honesta contigo. He intentado ocultar mis errores y errar de nuevo, pero a la larga, solo me lastimo a mí misma. La verdad es que todavía te amo, y esto me consume. Un silencio pesado se instaló entre ellos.
Javier podía sentir su corazón golpear con fuerza, no solo por las revelaciones de Ana, sino por la lucha interna que se desataba en su pecho. La pequeña chispa de esperanza luchaba por no extinguirse en el océano de desconfianza que lo rodeaba. ¿Amor? ¿Es eso suficiente para reconstruir todo lo que se destruyó?, preguntó, su voz suave, casi un susurro. Es un comienzo. Ana se inclinó hacia él, sus ojos humanos anegados de lágrimas brillantes. Sé que te he fallado, pero por favor, dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Puedes seguir siendo parte de mi vida. No quiero perder la conexión que teníamos. Javier sintió una incomodidad. Se divisaba una tormenta en sus ojos, una mezcla de ira, amor y deseo de perdonar. No lo había esperado. ¿Podría un rayo de luz incluso en la oscuridad anunciar el amanecer? Todo dependía del camino que eligieran. Un acuerdo, dijo él, recuperando algo de su compostura. Si continúas en mi vida, necesito tiempo. No puedo simplemente olvidar lo que pasó. Esto no será fácil. Lo sé, y estoy dispuesta a hacerlo, respondió Ana, su voz ahora llena de determinación. La realidad los envolvía, como si la música a su alrededor marcara el compás de una nueva sinfonía. Sin embargo, un eco distante de un susurro en la multitud se coló en sus pensamientos. Javier miró hacia el lado, incapaz de ignorar un inquietante presentimiento. Un grupo de personas se había reunido, susurros y risas interrumpiendo el momento tenso. Antes de que pudiera decir algo más, el chico que había estado con Ana se acercó nuevamente, sus ojos fríos. Este no es el lugar para esto. No olvides quién eres realmente, Ana. Las consecuencias de tus decisiones no se irán tan fácilmente. El estallido de la verdad fue como un balde de agua helada. Esa simple advertencia resonó con el eco de sus propias decisiones. Ana miró a Javier, angustiada. Él sintió cómo se deslizaban las piezas de este nuevo rompecabezas. La lucha interna volvía a aparecer, pero ahora había un nuevo desafío frente a ellos. ¿Qué significa eso?, preguntó Javier, sintiendo la tensión nuevamente en su pecho. Ana lo miró, sus ojos llenos de miedo y confusión. No lo sé, pero creo que la verdad está más cerca de lo que pensamos. El futuro se asemejaba a un abismo abierto, y el camino por delante estaba lleno de sombras que no podían ignorar. La revelación de un secreto oculto podía cambiarlo todo. ¿Estarían listos para enfrentarlo? Las palabras del chico que había estado con Ana seguían retumbando en la mente de Javier mientras la multitud a su alrededor se dispersaba lentamente. Un escalofrío recorrió su espalda, esas advertencias cargaban un peso que no podía ignorar. ¿Qué significaba realmente esa conexión del pasado que Ana aún no podía soltar? ¿Quién es él, Ana? ¿Qué sabe de ti?, inquirió Javier, la voz rasposa, tensa por la curiosidad y el desasosiego. Las dudas lo consumían, llenando el aire entre ellos de un sabor amargo. Ana sostuvo su mirada. La determinación que antes brillaba en sus ojos comenzaba a apagarse. Es solo alguien que fue parte de mi vida, Javier. Pero no quiero que eso nos afecte. Estoy aquí por ti. Pero sus palabras tienen un tono ominoso. Dijo que las consecuencias no se irían tan fácilmente. Eso me preocupa, insistió Javier, golpeando su puño contra la palma de su mano, buscando un canal para esa agitación interna. Éramos jóvenes y estúpidos, replicó ella, su voz ahora temblorosa. Me equivoqué al dejar que esas personas entraran en mi vida. Te fallé a ti y a mí misma. Eso no significa que yo quiera volver a ese mundo. He cambiado. El rostro de Javier se tornó sombrío. ¿Esa es la verdad que querías compartir? ¿Qué hay más en tu pasado que aún arrastras contigo? Ana cerró los ojos un momento, asintiendo lentamente, como si cada movimiento le costara un mundo. Hay cosas que no he compartido. Cosas que ni siquiera yo he podido enfrentar, pero, lo que sé es que estoy aquí porque aún te amo, y eso es lo único que deseo, que tengamos otra oportunidad. La vulnerabilidad de Ana dejaba una marca en su corazón. Aún así,
Javier no podía despojarse del miedo que se cernía sobre ellos. ¿Y si ese pasado se interponía de nuevo en sus vidas? Amar es complicado, Ana. Y ahora, cualquier día parece tan peligroso como el anterior. No quiero volver a sufrir. Puedo ser mejor, ella repitió, su voz temblorosa, como una súplica. Te necesito a mi lado para seguir mejorando. No puedo hacerlo sin ti. La multitud que había estado presente se desvanecía a su alrededor. Las luces parpadeaban mientras la música de fondo se desvanecía en el eco de sus corazones. Javier se preguntaba si aceptar esa súplica lo llevaría a nuevas alturas o a un abismo. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo nuevamente? Necesito saber que estás lista para dejar todo eso atrás, dijo finalmente Javier, la tristeza en su voz intercalada con una esperanza tenue. Lo estoy. Te lo prometo. Desde que llegué aquí, solo he pensado en cómo mejorar. No quiero seguir siendo la misma chica que te lastimó. Te necesito más de lo que crees. Su declaración atrajo una lágrima solitaria que se escapó de sus ojos. En ese instante, el chico que había estado con Ana dio un paso al frente. Parecía decidido a interrumpir su momento. No puedes cambiar el pasado, Ana. No te engañes a ti misma. Siempre habrá consecuencias. Sus palabras resonaron como la campana de la justicia, una advertencia que pudo frenar el resurgimiento del amor que una vez compartieron. El corazón de Javier latió con fuerza, cada golpe una pregunta. ¿Podría soportar la carga de esa conexión fallida? Ana lo miró con desesperación, como si ella misma no pudiera despegarse de ese pasado doloroso. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Javier, su voz llena de incertidumbre. Ana tragó saliva, el futuro que había soñado comenzó a desdibujarse ante sus ojos. No lo sé, pero no puedo rendirme. No quiero perderte otra vez. El anhelo de su voz resonaba y Javier sentía en su interior esa lucha entre el amor y el temor. De repente, un sonido metálico interrumpió sus pensamientos. Una notificación en el teléfono de Ana iluminó su rostro de nuevo. Ella lo miró, aturdida, y deslizó la pantalla. Es un mensaje de mi hermana, dice que hay algo importante que debo saber. Algo del pasado que puede cambiarlo todo. El aire se volvió tenso. Ambos se miraron, la confusión reflejada en sus ojos. Un nuevo secreto estaba a punto de salir a la luz, y Javier sintió que la verdad podría destruirlos o liberarlos. ¿Qué más podrían encontrar oculto en ese laberinto de dolor y amor? ¿Estamos listos para enfrentar lo que viene?, preguntó con un nudo en la garganta, sabiendo que el siguiente paso podría ser decisivo. Ana respiró hondo, las palabras de su hermana retumbando en su mente como un eco implacable. Con un gesto nervioso, deslizó el dedo por la pantalla, su pulgar temblando de emoción y miedo. Dijo que necesita verte. Que hay algo que no entiende y que podría ayudarnos a aclarar las cosas. El corazón de Javier se disparó, el tono de Ana no sonaba prometedor. ¿Qué más dice?, preguntó, casi obligado a desear más claridad, aunque el miedo a lo que pudieran descubrir se cernía sobre ellos como una sombra. Ana, incapaz de contener la ansiedad, leyó en voz alta. Me gustaría explicarte lo que ocurrió en el pasado. Cosas que, tal vez, marcan la diferencia entre nosotros. Necesitamos hablar. Hizo una pausa, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y si eso implica más secretos, Javier? ¿Más de lo que ya hemos enfrentado? Lo averiguaremos juntos, respondió él, y aunque trató de sonar firme, su voz crujió bajo la presión de las incertidumbres que lo asaltaban. Tal vez sea la única manera de resolver esto de una vez por todas. Las luces del lugar empezaron a parpadear y el bullicio a su alrededor crecía. Se sentían aislados en su mundo, el caos del exterior chocando contra su frágil burbuja emocional. Javier tomó la mano de Ana, buscando consuelo en su contacto. Vamos a encontrar respuestas, pero necesito que me prometas que no esconderás nada más. No más secretos, Ana. Te lo prometo, ansió ella, sus ojos fijos en los de él con una intensidad que hacía difícil dudar de su sinceridad. Ambos se movieron con cautela hacia la salida del recinto.
donde el aire fresco de la noche rompió la densidad de su tensión. La luna brillaba, pero sus corazones seguían nublados por el misterio que estaban a punto de enfrentar. Se dirigieron a la casa de la hermana de Ana en un silencio cargado de preguntas no formuladas. El camino parecía interminable, cada kilómetro intensificando el ritmo de sus corazones. ¿Qué secretos traía ese pasado que Ana tan desesperadamente intentaba dejar atrás? ¿Podría el encuentro con su hermana ser la clave para cerrar viejas heridas o, por el contrario, abrir nuevas puertas al dolor? Cuando finalmente llegaron, la casa tenía un aire sombrío. La voz de la hermana, vestida de preocupación, resonó al abrir la puerta. «Gracias por venir», dijo, y su mirada reflejaba lo que temían, un pasado que atormentaba más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. «Necesito que escuches muy bien, Ana», comenzó ella con voz temblorosa. «Lo que te voy a contar puede cambiar nuestra vida. Y también la de Javier». El corazón de Javier se detuvo. Las palabras proferidas por la hermana de Ana parecían pesadas, casi como una sentencia. Cuando Ana se giró hacia él, sus ojos estaban llenos de angustia. «No tengo idea de qué está hablando», murmuró, aunque su expresión decía lo contrario. «Hay cosas que desconoces sobre el chico del que te hablé», la hermana continuó. «Y cosas que tienen que ver directamente contigo. No puedo guardarlo más tiempo». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presión del momento era casi soportable, el aire se cortaba. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», cuestionó Ana, hundiendo su voz en la mezcla de ira y dolor. «No sabía cómo», respondió su hermana, con los ojos llenos de lágrimas. «No sabía cómo darte la noticia, o si siquiera era justo hacerlo». La atmósfera se volvió tan densa que Javier sintió que podría estrangularlos. A medida que se sintió tironeado por las emociones, quedó atrapado entre el deseo de proteger a Ana y la necesidad de conocer la verdad. En ese momento, comprendió que no podrían sortear esto sin enfrentar la realidad, por dura que fuera. Y, con cada palabra que venía, sentía que se adentraban más allá de la línea que separaba la esperanza de la desilusión. Las palabras de la hermana retumbaron en su mente, un eco que anunciaba lo inevitable: la verdad puede rompernos o unirnos, pero esto no se puede ignorar. Estás a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. ¿Podrían enfrentar juntos lo que estaba por llegar? La puerta estaba abierta, y el futuro presentado, un laberinto de dolor y revelaciones. Javier sabía que no había vuelta atrás. Con una determinación creciente, se armó de valor. «Estamos listos para escuchar». Sus palabras, un grito en medio de la tormenta, resonaron entre ellos, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su historia. El verdadero desafío apenas comenzaba. La tensión en la habitación era palpable. Apenas se atrevieron a respirar mientras la hermana de Ana, con voz temblorosa, empezaba a desentrañar el hilo de su oscuro secreto. Javier sintió como su corazón latía descontrolado, como si fuera un tambor marcando el ritmo de la incertidumbre. «Lo que voy a contarte», comenzó ella, «es sobre la noche en que todo cambió. La noche que nos separó y que, de alguna manera, está entre ustedes ahora». Con un gesto temeroso, llevó una mano al pecho, como si intentara aplacar el dolor que se acumulaba en su interior. Ana estaba en tensión, sus ojos no podían separarse del rostro de su hermana. «¿Qué pasó esa noche?», preguntó, su voz un hilo casi inaudible, pero Javier sabía que estaba luchando para mantener la calma. «Me asusté», respondió su hermana, dejando caer la mirada. «Tú y yo habíamos tenido una discusión. Nunca creí que hiciera algo tan horrible». Javier apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Ana, por su parte, se encorvó como si estuviera intentando protegerse de algo que no podía ver. «¿Qué hiciste?», la interpeló, su voz ahora más fuerte, desbordando la mezcla de ansiedad y enojo. «Busqué a Javier esa noche», confesó la hermana, y en su voz se sentía un peso de arrepentimiento. «No sabía cómo manejar lo que estaba sucediendo entre nosotras, así que decidí hablar con él.
Pero eso era lo peor que podía hacer. Ana se volvió hacia Javier, buscando su mirada, intentando leer su mente. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que ella te buscó a ti? Javier sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No lo sabía, Ana. Ella nunca me lo contó. No quiero que todo esto se convierta en una pelea, interrumpió la hermana, levantando la mano en un gesto que pedía paz. No lo quise hacer. Nunca quise que esto nos separara. Pero hubo momentos, encuentros casuales, palabras que nunca debieron decirse. Ana se quedó en shock, los ojos llenos de lágrimas que luchaban por no caer. La revelación de su hermana las tenía a punto de cruzar un umbral. La verdad podía ser liberadora, pero también peligrosa. ¿Así que tú sabías?, preguntó con voz entrecortada. Lo entendí después, demasiado tarde. Yo estaba confundida con mis sentimientos, pero nunca debí haberte ocultado la verdad. Y, Javier, lamento haberte involucrado en esto sin querer, dijo, su mirada rota reflejaba su dolor. La habitación se quedó en silencio, y en esa quietud, el peso de las palabras caía sobre ellos como una lluvia implacable. Javier miró a Ana, buscando respuestas en sus ojos. ¿Estas cosas que están saliendo podrían cambiar lo que somos? ¿Cambiar lo que sentimos uno por el otro? Las lágrimas de Ana comenzaron a fluir, desgarrando un poco más el delicado hilo que mantenía a flote su relación. No sé, Javier, tal vez esto era algo que necesitábamos enfrentar. Para decidir si realmente estamos listos para seguir juntos. Eso depende de las decisiones que tomemos ahora, murmuró la hermana, su voz casi un susurro que se perdía en la atmósfera cargada de emociones. Lo que pasó no va a desaparecer, pero sí podemos decidir cómo afectará nuestras vidas a partir de hoy. La tensión se mantuvo en la sala, como un hilo tenso a punto de romperse. Javier sentía el peso del futuro que se abría ante ellos, un camino lleno de posibilidades, pero también de dolor. ¿Qué decisiones tomarían? Ana se acercó más a él, un gesto que podía significar aferrarse a la esperanza o resignarse a lo inevitable. Quizás deberíamos pensar en esto, en todo lo que hemos descubierto hoy, antes de decidir si continuar o no, sugirió Javier, intentando encontrar la claridad que parecía invisible. La atmósfera estaba cargada de dilemas emocionales y la pregunta rondaba, ¿podrían realmente reconstruir su amor tras los escombros de tantas verdades ocultas? Cuando la hermana de Ana finalmente rompió el silencio, su voz era el eco de una verdad que no quería mirar. Lo que está en juego ahora es más profundo. No solo se trata de ustedes dos. Esta revelación podría afectar a todos. Nosotros. Ana tragó saliva, y el fuego mismo pareció sustituir el aire fresco que entraba por las ventanas. ¿Cómo sabes que no volverá a ocurrir?, preguntó Ana con un brillo desafiante en sus ojos. Javier sintió que su corazón se contraía. No tengo respuestas, respondió la hermana, y el eco de sus palabras se convirtió en un llamado a lo desconocido. Pero solo aprendiendo del pasado podremos avanzar. Mientras la noche se adentraba, la incertidumbre se cernía sobre ellos como una tormenta que acechaba en el horizonte. En ese instante crucial, la pregunta flotó en el aire tenso. ¿Qué camino elegirían y qué secretos estaban dispuestos a desenterrar aún más? La respuesta, aún a sus puertas, podía cambiarlo todo. Ana se pasó una mano por el rostro, como queriendo borrar las lágrimas que caían y la confusión que tormentaba su mente. Javier la observaba en silencio, su propio corazón batía con fuerza al ver el dolor reflejado en su rostro. Era como mirar el océano en calma, que de repente se convierte en una furiosa tormenta. Ella era su refugio, su hogar, y ver que su mundo se desmoronaba ante sus ojos le rompía por dentro. La hermana de Ana miró hacia el suelo, incapaz de sostener la intensidad de la conexión entre ambos. No puedo seguir cargando con este secreto, murmuró, su voz quebrada por la angustia. Debería haberte contado lo que sentía. ¿Y si lo hubieras hecho?, cuestionó Ana, su ira se encendía como llamas que luchaban por apoderarse de todo a su paso. ¿Te imaginas cómo podría haber cambiado todo? La hermana respiró profundamente,
consciente de que cada palabra podría ser otra piedra que se sumaba al muro que ya estaba entre ellas. No lo supe en ese momento. Pero ahora entiendo que le hice daño a nuestra relación. No debí permitir que mi confusión te afectara a ti. Nunca debí involucrarte. Javier, sintiéndose como un espectador impotente en esta tormenta emocional, decidió intervenir. Ana, no puedes culpar a tu hermana por lo que pasó. Los sentimientos son complicados. La vida es complicada. ¿Complicada? Ana dejó escapar una risa amarga, su dolor se transformaba en rabia. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hacemos con esto, Javier? Esta verdad no debería existir. Quiero pensar que lo superaremos, pero me siento perdida. La tensión aumentó, y Javier sintió que se ahogaba. Ana, por favor, tengo miedo de perderte. La conexión que tenemos es especial, pero no puedo prometer que esto no vuelva a suceder. Solo podemos tratar de aprender de ello. Ana lo miró, sus ojos destilaban dudas, pero también una chispa de esperanza. ¿Y si esta unión que creíamos tener nunca fue tan fuerte? ¿Qué tal si solo era una ilusión? La última pregunta flotaba en el aire como una nube oscura, amenazando con desatar una tormenta de emociones. No creo que sea una ilusión, dijo Javier, aunque su voz se tambaleaba. Tal vez solo ha pasado por demasiados altibajos. Pero eso no significa que no valga la pena pelear por ello. La hermana de Ana sintió una punzada de culpa al ver cómo sus revelaciones estaban desgastando la relación de ellas. Estoy aquí para lo que necesiten. Quiero ayudar, aunque sea de la manera más difícil. El silencio envolvía la habitación, el eco del último susurro aún resonando. Ana cerró los ojos y empezó a revaluar su vida y sus elecciones. Sin embargo, el eco de las palabras de su hermana la perseguía como un lobo acechante. ¿Qué sería de ellas? Quizás deberíamos hacer una pausa, sugirió Ana, su voz ahora más suave, temiendo el impacto de sus propias palabras. Necesitamos pensar con claridad, sin prejuicios ni rencores. Hasta entonces, necesito tiempo. El corazón de Javier se hundió con la idea. ¿Y qué pasará con nosotros?, preguntó, la angustia tiñendo su voz. No lo sé. Pero ahora mismo, no puedo pensar en lo que solía ser. Solo quiero entender lo que soy ahora, respondió Ana, las lágrimas volviendo a asomarse a sus ojos. La hermana de Ana se acercó, colocando una mano suave sobre su hermana. Haremos lo que sea necesario. Quizás esto sea un punto de inflexión para los tres. Un nuevo comienzo, aunque duela. Ana asintió lentamente, sintiendo que pesadas cadenas empezaban a romperse. Javier, al ver la pequeña luz en los ojos de Ana, sintió que un poco de esperanza chispoteaba entre ellos. Sin embargo, sabía que el camino por delante no sería fácil. Podemos enfrentarlo juntos, siempre que seamos honestos, dijo Javier, pero en su interior, una sombra de duda se cernía. De repente, el teléfono de Ana vibró rompiendo la quietud. Al verlo, la expresión en su rostro cambió por completo, como un trueno que anuncia una nueva tormenta. ¿Qué es esto?, murmuró, sus manos temblando mientras levantaba el mensaje en la pantalla. El secreto oculto que todavía les quedaba por desenterrar parecía irrompible. No puede ser, dijo Ana, y el peso de unas palabras desconocidas comenzó a transformarse en miedo a lo desconocido. Las miradas se encontraron, fuertes y temerosas. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, preguntándose qué otra revelación podría seguir esta. Era como si el destino jugara con ellos, empujándolos cada vez más al borde de un precipicio del que no podían escapar. Ana dio un paso atrás, el color se le fue del rostro, y todos supieron que lo que había al otro lado de ese mensaje podría cambiar la dirección de sus vidas para siempre. Javier sabía que aquel instante era crucial para su vida. Las palabras de Ana y la tensión en la habitación pesaban tanto que apenas podía respirar. Cuando aquel mensaje comenzó a desvelar secretos ocultos, se sintió atrapado entre lo que había sido y lo que podía ser. Todas sus emociones bullían en un torbellino, el amor, la rabia,
la confusión, la esperanza. Su pecho se apretaba y no sabía si llorar, gritar o simplemente caer rendido. Ana miró a Javier, su mirada desbordaba ansiedad. ¿No puede ser quien te lo envió? La voz de ella temblaba, Javier podía ver cómo luchaba por mantener el control. La hermana de Ana se acercó, incapaz de soportar la preocupación que llenaba la sala. Tienes que leerlo, Ana. Esto puede ser la clave para entender todo lo que ha pasado, pero también puede complicarlo aún más. Javier no sabía cómo reaccionar. El miedo se entremezclaba con la curiosidad. Lee el mensaje, instó, tratando de que ella encontrara valentía en ese mar de incertidumbre. Ana respiró hondo, dejando que su mano temblorosa alcanzara el teléfono. Sus dedos se deslizaban por la pantalla mientras las palabras iban tomando forma. Necesito verte. Hay cosas que no dije, secretos que nada va a separar. No puedo seguir cargando con mi culpa. El pasado nos sigue, Ana, y es tiempo de enfrentar la verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Ana palideció mientras intentaba procesar el impacto de esas palabras. Es de mi ex, Javier está intentando volver a entrar en mi vida, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Las revelaciones navideñas de aquella noche, donde los secretos y las verdades ocultas emergían como sombras de un pasado temido, les tomarían por sorpresa. Javier sentía que el corazón le estallaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidiste involucrarte de nuevo con alguien que te volvió a hacer daño? La rabia y el dolor se estaban convirtiendo en frustración. No lo sé, pero siento que todo esto está cada vez más complicado, Ana respondía, su voz se desvanecía entre la emoción del momento. La culpa y el miedo a perder a Javier se mezclaban como una tormenta devastadora. Cuando Ana miró a su hermana, ésta pareció encajar las piezas, como si finalmente comprendiera el peso de las decisiones que habían tomado. Lo que ha pasado ha afectado a los tres, dijo la hermana, con una voz suave, pero esto puede ser también una oportunidad para cerrar viejas heridas, no abrir nuevas. Javier asintió, aunque el conflicto interior era abrumador. Sabía que debía ser fuerte, pero la historia de Ana y su ex siempre había sido un punto vulnerable. ¿Puedes prometerme que no volverás a caer en esa trampa, que este nuevo encuentro no significará volver a empezar todo otra vez? Preguntó, contenido por el temor de perderla. Ana cerró los ojos por un segundo, sintiendo que cada uno de sus pensamientos se agolpaba, intentando encontrar la luz. Nunca quise hacerte daño, lo sabes. Pero estoy asustada. Yo también quiero cerrar este capítulo. Pero si no lo hago, tal vez siempre va a estar ahí, confesó, revelando la lucha que mantenía en su interior. Entonces enfrentemos esto juntos, dijo la hermana, con determinación. Hay muchas maneras en que esto podría desarrollarse, pero el pasado no tendrá poder sobre nosotros si decidimos ser valientes. Las palabras de su hermana resonaron profundamente en Javier. La idea de confrontar su historia y no dejar que los fantasmas dominaran su presente empezó a generar una chispa de esperanza. Javier tomó una profunda respiración, mirando a Ana a los ojos. Si decidimos salir de esto fortalecidos, aun cuando haya dolor, tal vez podamos construir algo de nuevo. Solo prométeme un camino de honestidad entre nosotros, sin secretos. Ana asintió, un movimiento lleno de convicción, y un pequeño destello de luz iluminó su rostro. Lo prometo. Es hora de ser valientes, de enfrentar todo. Te necesito, Javier, y quiero que me acompañes en esto. Ambos se dieron la mano, y en ese momento, se sintieron como si una nueva promesa se gestara entre ellos, una que les daría fuerza para enfrentar lo que vendría. Era un nuevo día. Esa noche, mientras la luna los observaba desde lo alto, se sentían más unidos que nunca. Las sombras del pasado no desaparecerían de inmediato, pero estaban listos para enfrentarlas juntos. Y en esa elección, hallaron una nueva perspectiva de esperanza. Las luces del camino iluminaban su travesía hacia el futuro. Mientras caminaban, el último resquicio de dudas quedó atrás. Estaban preparados para lo que vendría. Ninguna traición podría romper el lazo que ahora sostenía su amor.
Con cada paso que daban juntos, confesaban su valentía, y con cada paso afirmaban su deseo de sanarse mutuamente. No hay vuelta atrás, repitió Javier en voz baja, repleto de determinación, solo hacia adelante. Mientras se alejaban, llenos de expectativas y listos para tejer su historia una vez más, se dieron cuenta de que el amor era más que solo las alegrías, también era el poder de la superación y el abrazo de la esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber cómo te impactó la transformación. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación, no esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.